En El Salvador, según el gobierno de ese país, los pandilleros han asesinado a decenas de estudiantes y extorsionado a miles de maestros. El problema es tan grave que un congresista pensó en proponer la creación de escuelas únicamente para pandilleros, como nos dice Salvador Castellanos. Los centros Nayib Bukele pone en orden las escuelas y colegios de El Salvador. No olvides suscribirte, comentar y darle like. En serio que te lo agradezco de corazón. Vámonos con las noticias. El 14 de agosto de 2025, el presidente salvadoreño juramentó a la militar y capitán Carla Trigueros como la nueva ministra de Educación. En su cuenta de Twitter, el presidente dijo lo siguiente: si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas. La nueva ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesario para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo. La nueva ministra de Educación, Carla Trigueros, le respondió al presidente de la siguiente manera: señor presidente Nayib Bukele, recibo con profunda gratitud y responsabilidad el honor de servir como ministra de Educación de nuestro país. Asumo este cargo con el firme compromiso de trabajar incansablemente para transformar nuestro sistema educativo. Pero el presidente Nayib Bukele ha tenido que luchar contra viento y marea para que una buena parte de la población, aunque es una parte muy pequeña, pero que hace bastante ruido y que por cierto no está de acuerdo con que una militar esté al frente de la educación en El Salvador. Por ejemplo, el Chino Flores y otros, obviamente opositores del gobierno, decían lo siguiente: universitario, soy docente, sé lo que significa la metodología de la enseñanza, la metaplanificación. Se preste a ese circo, de la cual ella es la payasa principal, porque debería de haberse quitado el uniforme. Ella sabe perfectamente bien que está violando la ley, más allá de que le digan tenés que andar en uniforme, tenés que ir en uniforme, o sea, y entonces ¿para qué la han nombrado? Que el hecho de que sea mujer no hace que sea menos militar ni menos vertical, ¿verdad? Sino que sigue siendo un miembro del ejército con la disciplina militar. Y si esa se impone en las aulas y si eso se impone en los contenidos de los programas, pues al final usted va a tener una educación que en lugar de liberar va a ser una educación que va a contribuir a la opresión del pueblo. Lo planteo así. Por ejemplo, el presidente Nayib Bukele también mostró un video donde se deja ver cómo eran las escuelas, en especial esta escuela que en la década de los 90s, en los 2000s, daban mucho que hablar por las maras. Eran escuelas que eran gobernadas por las maras y ellos dictaminaban qué se hacía y qué no se hacía. El presidente subió este video en su cuenta de X. Órdenes al interior del centro de estudios en el marco de una protesta por la supuesta remoción del actual director de la institución, Oscar Melara. Durante toda la mañana, los estudiantes obligaron a los maestros a la suspensión de las actividades académicas y amenazaron en extender la medida. Y el subdirector acosa a nosotros, abusa de su poder. Algunos estudiantes que lanzaron consignas, insultos, gritos y piedras hicieron alarde de las conocidas señas que son propias de los integrantes de las pandillas, que tiene influencia en algunos centros educativos públicos. Los estudiantes alegaron que los maestros del plantel intentan destituir al director actual y colocar en su lugar al subdirector Salvador Jacobo, a quien responsabilizan de abusos en la disciplina. Estamos hablando de más de 700 alumnos protestando. Es que hay alguna razón. Representantes del Ministerio de Educación debieron acudir al instituto para conocer directamente la problemática y tomar una decisión. Así era la situación que vivían los salvadoreños antes. Todos sabemos que las escuelas eran nidos de mareros, lugares donde los alumnos, en lugar de aprender, iban a hacer comunidad entre mareros, entre delincuentes, y de ahí salían a hacer muchas fechorías. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sabía que la ministra de Educación, Carla Trigueros, iba a poner orden y disciplina, y es que en su segunda semana ordenó la destitución inmediata del director y subdirector del Instituto Técnico Industrial, INTI. Al parecer, el director y el subdirector no estaban cumpliendo las directrices al pie de la letra y seguían haciendo lo mismo que se hacía antes cuando los delincuentes eran quienes gobernaban. El presidente Bukele respaldó a la ministra Carla Trigueros y publicó un mensaje en Facebook diciendo lo siguiente: a los que no les gustan las medidas que se están tomando en El Salvador, no se preocupen, pueden volver a la indiferencia de antes, como cuando no les importaba lo que pasaba acá cuando mataban 30 salvadoreños diarios. Más claro imposible, y es que hay gente que se queja por todo y por nada. Si hay disciplina, se queja; si no la hay, se queja; si hay inseguridad, se queja; si no la hay, se queja.
por todo se quejan, pero no es toda la población. Por lo general es gente de clase media, media baja, que están resentidos con la sociedad. Entre otras noticias, Nayib Bukele es respaldado por Luisito Comunica. Dejó casi que callado al entrevistador de Telemundo, que todos sabemos que ellos tienen una editorial de izquierda, muy pero muy de izquierda, bastante woke. Eso no es ningún secreto. Y el entrevistador trató de acorralar de una manera bastante sutil y tímida al youtuber, pero Luisito Comunica fue muy claro y preciso en casi toda la entrevista, al determinar que en el CECOT no son los delincuentes quienes mandan. Venezolanos, Sí. el gobierno de Trump los acabó enviando a esta megacárcel de El Salvador, ¿no? Que Sí. fue muy polémico. Ajá, sí, pero y la verdad ese es un tema que a Sí. mí ni me, híjole, no me incumbe, la verdad no me incumbe. Y fíjate que algo que me causó ir a esa cárcel fue un poco como una impresión, la verdad, así como wow, ver a una cárcel siendo operada con éxito en Latinoamérica. Vaya, yo por mi contenido que hago en mi canal y tal, he tenido la oportunidad de visitar varias cárceles, o sea, varias cárceles, y no manches cómo rompe el corazón de verdad cuando vas a cárceles que los presos son los líderes, ¿eh? O sea, ellos son los que mandan. O sea, me ha tocado ver, y ojalá te estuviera exagerando, me ha tocado ver celdas de prisión con jacuzzi, con barbero privado, les dejan meter trabajadoras sexuales todas las noches. O sea, en una cárcel de hombres tienen baño de mujeres, así, así hecho como con unicel, ¿sabes? Recortan la M de mujeres. Me imagino ahí a los criminales cortando sus letritas y de risa. Y es un poco como de, no manches, o sea, los criminales están como reyes en la ¿Y cárcel. eso no lo sentiste en el CECOT? Y en el CECOT al revés. Pero te voy a decir, pero la crítica que se hace es que solo eso enseña el gobierno de El Salvador, no las otras prisiones que tiene. Bueno, como pudieron ver al final de la entrevista, Luisito dice que le gusta la labor de cómo Bukele ha hecho las cosas o algunas de las cosas en el país y que el pueblo salvadoreño lo confirma en las calles. Les dejo parte de la entrevista. Entonces, yo no lo definiría así en lo absoluto. Ahora, que a mí me gusta la labor hasta ahora, repito, hasta hoy que tú y yo estamos hablando, agosto de 2025, a mí me gusta la labor que ha hecho el presidente Nayib, sí, claro que sí, pero también aclarar que pues yo lo veo desde afuera, yo tampoco vivo en El Salvador, pero he ido a El Salvador varias veces, me he salido a las calles por mi cuenta a platicar con la gente y de verdad que wow, los cambios que te cuenta la gente que han habido en El Salvador son muy reales, y son muy palpables. Entonces repito, ni soy salvadoreño, ni vivo en El Salvador, ni realmente puedo opinar mucho, pero al menos desde mi punto de vista, que sepan que todo lo que he reaccionado y he grabado en El Salvador ha sido porque así lo he sentido, así lo he visto y así lo he analizado. Nos vamos a las noticias internacionales. En Estados Unidos, una fuerte tormenta de arena generó que miles de personas se quedaran sin electricidad y cientos de vuelos domésticos sufrieron retrasos en el aeropuerto internacional de Phoenix Sky Harbor. Yo había visto este tipo de tormentas, pero allá en África, ¿verdad? Sé que aquí en Estados Unidos también se dan, pero no son muy comunes. Lo cierto es que muchas personas sufrieron los estragos de la tormenta de arena. Ahora nos vamos para Centroamérica y es que en Guatemala el pasado domingo por la noche se dio un nuevo motín en el centro de detención El Boquerón en Santa Rosa, protagonizado por integrantes de la Mara Salvatrucha, quienes retuvieron a 2 guardias del sistema penitenciario. Todo se dio porque los delincuentes exigen que se regrese a esta misma cárcel a su líder conocido como el Diabólico, que fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad. Y a esto es lo que quiere regresar la oposición en El Salvador. Solo fíjese en las imágenes cómo esos delincuentes viven. Tienen sus colchones, televisores, sábanas. Estos tipos tienen un dormitorio como que si estuvieran en su casa. Viven cómodos en las cárceles. Ellos son los que mandan. Se notifica que el día lunes 25 de agosto el ejército de Guatemala tuvo que intervenir para poder tener control en las instalaciones. Es totalmente una pena y gracias a Dios que en El Salvador ya no se viven ese tipo de cosas. Y atención que en México, en pleno Senado, Alito Moreno se pasó de la raya y agredió a Noroña a golpes. Pero hay más, porque si ustedes ven en el video, uno primero le empuja la mano, luego el otro comienza a defenderse y esto fue un circo, fue totalmente un show. Ustedes pueden ver cómo en el Congreso de México pueden suceder ese tipo de cosas, como personas adultas que se ven a sí mismos como civilizados y como profesionales, pueden llegar a los golpes a estas alturas, 1, de la vida y 2,
a estas alturas de su carrera frente a todo el pueblo mexicano. Qué tristeza, porque eso tenemos que vivir muchos pueblos latinoamericanos, con líderes políticos que lo que dan es vergüenza en lugar de dar orgullo a la nación. Resulta que el polémico senador Gerardo Fernández Noroña posee una casa en Tepoztlán valuada en 12 millones de pesos, mientras su sueldo como funcionario no cuadraría con ese nivel de vida. Además, tiene cuestionamientos por presunto nepotismo dentro del partido. Mientras tanto, Alito Moreno, presidente del PRI, enfrenta señalamientos por poseer autos de lujos y una mansión millonaria, bienes que tampoco coinciden con los ingresos que recibe como legislador. Bueno, primero se da la pelea, después las verdades ocultas, esta gente con dinero y aún con conflictos. Bueno, esta es la política, esto es totalmente un show, un circo, como lo habíamos dicho antes. Por eso es que no hay que andar defendiendo ni creyendo en ninguna clase de políticos, todos son los mismos. Te leo en los comentarios para saber qué pensás al respecto. Ahora nos vamos a Estados Unidos. Terrible tragedia, un tirador dispara durante una misa en una escuela católica y le quita la vida desafortunadamente a 2 niños. Sucedió este miércoles 27 de agosto en Minneapolis. El atacante disparó desde afuera hacia niños y asistentes en un servicio donde, como lo dije antes, 2 menores fueron afectados, le quitaron la vida, uno era de 8 y 10 años. Al parecer hubieron 17 heridos, entre ellos estudiantes y adultos. El agresor también se quitó la vida en el lugar. El FBI investiga el ataque como posible terrorismo doméstico y crimen de odio contra católicos. El atacante se dice que dejó un manifiesto donde el contenido que dejó es bastante perturbador. En estos momentos se sigue analizando toda la información. Lo cierto es que 2 vidas inocentes se apagaron en un lugar sagrado por un acto atroz. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este tipo de acciones? ¿Hasta cuándo no vamos a respetar la fe, la creencia, la ideología, los diferentes tipos de opinión que todos tenemos? Somos personas diferentes, cada persona es diferente y debemos de aceptar lo que otra persona cree, piensa y hace, sin tener que imponer a otros nuestras maneras, ¿verdad? Totalmente triste lo que ha sucedido. Te leo en los comentarios y bueno, desafortunadamente tenemos que pasar a las siguientes noticias. Mientras tanto, en Venezuela, cientos de personas se enlistan en las filas de Maduro para combatir al ejército estadounidense. No es mi intención burlarme porque debemos de respetar la manera de pensar y algunas ideologías de otras personas. Obviamente ideologías no impuestas, ¿vea? Pero díganme ustedes si los políticos no se aprovechan de las personas. Por eso es que debemos de estudiar y desarrollar una capacidad de análisis para no pasar este tipo de vergüenza. Mire esa gente que se está enlistando para ser miliciano de Nicolás Maduro. Estados Unidos no está en contra del pueblo venezolano. Ellos quieren capturar a Maduro, Diosdado Cabello y todos sus secuaces, ¿verdad? Pero no al pueblo venezolano. Pero mire esa gente que se está poniendo como carne de cañón. ¿Qué van a ir a hacer ellos? Me pregunto yo. A la pobre señora hasta el casco le queda flojo. Es totalmente una vergüenza y eso es lo que provocan los políticos de izquierda. Todo gobierno de izquierda hace que su gente pase vergüenza y pena. En un crucero en Estados Unidos, una disputa en el buffet escaló hasta convertirse en una pelea monumental entre pasajeros. La persona que grabó el video nos dejó saber que la disputa y la pelea comenzó por unas tiras de pollo. ¿Puede usted imaginarse llegar a los golpes por una miserable tiras de pollo? El mundo está totalmente de cabeza. Ahora nos vamos a los deportes. El Real Madrid, después del partido contra el Real Oviedo, el cual ganó 3-0, algunos comentan que el equipo se ve más ordenado, mucho más táctico y que la defensa está mejor estructurada. Se le veía a casi todos recuperando balones, algo que en la temporada pasada era nada más un sueño porque no lo hacían. Eso sí, el equipo con el que jugaron no era uno de los grandes o de los preferidos. Faltaría ver al Madrid con un equipo que defienda y ataque de verdad. Ahora nos vamos a Brasil y muchos se preguntan por qué Carlitos Ancelotti no convocó a ningún jugador del Madrid y la razón te la dejo ver en este momento. Bueno, el Madrid es un hospital. Para los brasileños, Militao lesionado, por ejemplo. Endrick está lesionado. Por otro lado, Vinicio está sancionado con 2 partidos. Si Ancelotti lo llama, podría jugar solamente uno de los 2 partidos y ese partido sería en Bolivia, con la peor altitud que una cancha de fútbol pueda tener.
no vale la pena la convocatoria. Y Rodrigo fue titular solo en el último partido del Real Madrid, o sea, no habría razón para darle minutos en la verde amarela. Bueno, hasta aquí las noticias, espero te hayas enterado de algo nuevo. Dale like, no olvides suscribirte y sobre todo comentar, que de mi parte te lo agradeceré muchísimo. Que tengas una linda semana y que Dios bendiga tu trabajo. ¡Salud!